Cordial saludo, mi nombre es Benilda Blanco Torres, pertenezco al Grupo 70, mi rol escogido es asesor de contratación de nómina y afiliación a la Seguridad Social. Pertenezco al programa Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocio del CEA de Vélez. En este trabajo individual personalmente me correspondió la unidad 1. Pero primero que todo vamos a hablar sobre el diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1, o sea, el trabajo anterior. Para eso vamos a resaltar las propuestas de trabajo, logramos afianzar nuestros conocimientos y destrezas partiendo de la película El Método, lo cual propone un proceso de selección poco común pero muy interesante. Para la actividad tuvimos la oportunidad de la elaboración de la hoja de vida para una vacante a jefe de talento humano. Se realizaron las liquidaciones de los ejercicios de nómina según el rol asumido, diligenciamiento de formatos para la afiliación del candidato escogido al sistema de seguridad social, la EPS, la ARL, la pensión y la caja de compensación familiar. Y también se elaboró el contrato de trabajo a término indefinido. Y por último, aprendimos la liquidación de nómina mensual y quincenal conforme a lo estipulado por la ley, el cual logré comprender el tema referente a los descuentos por obligación realizados a los empleados y la liquidación de las horas extras para fiscales y el auxilio de transporte. Ya entrando en materia, o sea, ya viniendo a explicar más detalladamente la unidad 1, a mí me correspondió el capítulo 1 y capítulo 2, te le voy a hablar del capítulo 1. El capítulo 1 dice que aspectos claves del derecho laboral y la relación laboral empleador y trabajador. En ellas encontramos el derecho laboral colombiano. Tiene como marco regulatorio la Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. El derecho laboral colombiano se divide en dos áreas: el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual, que regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores. El derecho laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean estas sindicales o no. También existen dos tipos, que es el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho subjetivo expresa la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto al cumplimiento de su deber. El derecho objetivo, norma o conjunto de normas que por una parte otorga derechos o facultades y por la otra correlativamente establecen o imponen obligaciones. Fuentes directas e indirectas del origen del derecho laboral. Se clasifican en la Constitución, la ley, los derechos, la doctrina jurídica, la jurisprudencia y las costumbres. Las clases de contrato. Existen varias clases de contrato, en ellas encontramos contrato verbal, contrato escrito, a término fijo, a término indefinido, accidental o transitorio, de prestación de servicios, de aprendizaje. Para la contratación laboral hay que tener muy en cuenta estos ítems, que los vamos a leer a continuación. Exigir todos los documentos necesarios para el proceso de contratación, la hoja de vida con todos los soportes. Remisión de exámenes médicos de ingreso. Elaboración y firma del contrato de trabajo precisando claramente el cargo, las funciones y la clase de trabajo, así como las cláusulas que se consideren indispensables. Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social. Es necesario llenar los documentos de los beneficiarios. Los documentos beneficiarios puede ser el papá, la mamá, los abuelos, los hijos. Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle. También la afiliación a la caja de compensación familiar. Apertura de una carpeta personal por cada trabajador. Por razones de organización y control se aconseja abrir una carpeta por empleado. Entonces, es algo interno para tener una mejor organización en las hojas de contrato. Ya pasando al tema de la jornada de trabajo, dice que la duración máxima legal de la jornada ordinaria
La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día, 48 a la semana, salvo a las jornadas especiales, que es de 6 horas diarias y 36 semanales. En las jornadas especiales se refiere a la organización de turno de los trabajadores sucesivos que permitan operar en la empresa sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda 6 horas al día y 36 horas a la semana. El trabajo diurno empieza entre las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el nocturno está presentado a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Así está estipulado las horas diurnas y nocturnas. Para las horas extras, él dice que rebaja que se desarrolla más allá de la jornada ordinaria o de la máxima legal. En ningún caso las horas de trabajo diurno o nocturno podrán ser de 2 horas diarias o 12 horas a la semana. También en las obligaciones y provisiones del empleador encontramos cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicadas en sus empresas, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa, dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas, presentar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de la protección contra accidentes y enfermedades profesionales, presentar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Y en las prohibiciones tenemos negarse a aceptar trabajadores por razones de edad o sexo, exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tiendas o lugar determinado, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otro motivo que se les refiera a las condiciones de este, hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. También encontramos las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. En las obligaciones tenemos desempeñar el servicio de contrato bajo la dirección del patrón o de su representante, observar buenas costumbres durante el trabajo, ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. En las prohibiciones tenemos faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón, sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada, presentarse en el trabajo en estado de embriaguez, hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. En las nóminas y prestaciones sociales, ya pasando a un tema más relativo, dice que corresponde a aquellos pasivos originados en la ejecución de un contrato de trabajo, bien en la modalidad de contrato a término fijo o término indefinido. Para que se considere una relación laboral, debe darse los 3 presupuestos básicos definidos por la legislación laboral vigente, a saber: primero, presentación personal del servicio; segundo, remuneración económica; y subordinación. Las obligaciones laborales y generadas por el régimen laboral a que está sujeta la organización tienen un efecto significativo en la toma de decisiones de los empresarios por los costos, en su mayoría fijos, que estos les generan, y la serie de aportes que se deben liquidar tomando como base la nómina de los salarios. Vale la pena mencionar los aportes para fiscales, los aportes a la salud y pensión. También recordarles que la jornada máxima es de 48 horas semanales. También es obligación del empleador todo lo relacionado con la seguridad social y aportes para fiscales. También debe estar afiliados al régimen general de pensiones y régimen contributivo de seguridad social en la salud y en la ARL. En los aportes por cada uno de sus trabajadores tenemos la salud. El trabajador paga el 4% y la empresa el 8,5%. La pensión, el trabajador paga el 4% y la empresa el 12%.
La ARL, según el decreto, aporta a la empresa mínimo el 0,522%, dependiendo del riesgo a que está expuesto el trabajador. El Fondo de Solidaridad solo lo aporta el trabajador que devengue más de 4 salarios mínimos. El trabajador que no devenga en esos 4 salarios mínimos no es una obligación pagar el Fondo de Solidaridad. La Caja de Compensación Familiar aporta a la empresa el 4%, el SENA aporta a la empresa el 2% y el ICBF aporta a la empresa el 3%. Pero también debemos tener algo en claro: si la empresa tiene más de 2 trabajadores, no hará el aporte correspondiente a la salud del 8,5%, ni lo correspondiente al SENA y al ICBF. Con esto terminamos nuestra presentación. Esperamos que cumpla con los requisitos de la guía y esperando su retroalimentación correspondiente a la tutora.